dar la clase hoy? La clase de hoy es muy importante porque es la conglomeración de todo lo que hemos estado trabajando con respecto a lo que es medida y lo que es la introducción de una función. Ya. ¿Esto qué implica? Obviamente implica, pues, si hemos estado trabajando con conjuntos, o sea, creamos todo el andamiaje para definir los conjuntos sobre los cuales se van a definir las funciones sobre las cuales vamos a trabajar. Ese es el resultado de todo este asunto, porque a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, oye, ¿y este güey por qué da tanto de estos conjuntos y qué le pasa ya? Que le entre de una vez a la definición y cómo va, ¿no? El detalle es que a veces, para entender los distintos tipos de regiones que tenemos que trabajar para integrales dobles e integrales triples, si no tenemos bien claro cuál es el objeto que estamos interpretando, porque las integrales ya no las vamos a hacer como las hacíamos en cálculo 1, en cálculo 2, perdón. Ahora, no es que no sea importante el cálculo de la integral, sino que ahora lo que vamos a hacer es definir en una región o en otra, o sea, dependiendo del tipo de integral que tengamos, o incluso modificar toda la región. ¿Para qué? Pues para, de alguna manera, acomodar la... es como cuando están jugando billar y están buscando la parte en la mesa sobre cuál será la mejor forma de tirar. ¿Sí? Ya sea que estén jugando pool o que estén jugando bicho, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, acomodarse en la mesa no es baladí. ¿Sí? Es aquí exactamente lo mismo. Entonces, la idea general de la integral es crear las condiciones ahorita necesarias y suficientes para que podamos entender la base sobre la cual vamos a definir la integral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de integral múltiple? Pues primero hay que ver qué es las sumas de Riemann. ¿Sí? Aquí están las sumas de Riemann. ¿Sí? Aquí ya no les suena tan extraño, porque si yo les presento esta definición de tajo, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es, bueno, tomamos una función que esté definida en X, ¿sí? ¿Quién es X? Pues es un conjunto, ¿sí? Que está en Rn, pero además tiene una cualidad, es Jordan medible. ¿Cuáles son las condiciones de que sea Jordan medible, según el teorema de interpretación que vimos la vez pasada? Bueno, hace 2 clases. Bueno, que tenga, sea acotado y la medida de su frontera sea 0, ¿no? Esa es la condición así más, la condición de que sea medible un conjunto. Por otro lado, vamos a tomar una partición, ¿sí? De conjuntos medibles dentro de X. Ahora, recuerden lo que decía nuestra definición de partición. ¿Qué era lo que decía? Bueno, todos los conjuntos X, Y, ¿sí? Tienen que ser disjuntos, o bueno, al menos el interior tiene que ser disjunto, ¿sí? Y la medida de la intersección de estos tiene que ser 0. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? La medida de la intersección de cada uno de estos tiene que ser 0 y la unión de todos estos tiene que darme el total, o sea, X. ¿Sí? Esa era la definición de partición. ¿Sí? Entonces, ahora, para cada uno de estos vamos a elegir un punto arbitrario, sí y. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya como que empieza a cuajar con la idea de integral o de suma de Riemann como lo hacíamos en cálculo 2. ¿Sí?
Entonces, la suma de Riemann, o sea, como llamamos nosotros, la suma de Riemann, ¿sí? De la función f asociada a la partición tau, ¿sí? Y a los puntos psi y, se va a definir de esta forma, ¿sí? Normalmente ya no voy a ni siquiera escribir todo esto, sino nada más voy a escribir sigma tau. Cuando yo escriba sigma tau, estoy haciendo referencia a sumas de Riemann. O sea, ya ni siquiera, o sea, porque, bueno, para ahorrar espacio, más que nada, ¿sí? Pero obviamente ustedes en el momento en el que vean esto, sigma tau, tienen que hacer alusión a esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve esto en una gráfica? Bueno, supongamos, aquí tenemos un conjunto este es X, ¿sí? Y yo aquí doy una serie de particiones, o doy una partición, ¿sí? ¿Cuál? Pues algo así. No me voy a esmerar en hacer una mega partición, simplemente una partición chiquita, donde tengo X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Y por ahí tengo una superficie arriba, algo así, ¿no? Entonces, este es F, ¿sí? Y este es X. ¿Cuál es la situación aquí? Nos están diciendo, bueno, a ver, tómate un punto. Me tomo este, ¿sí? Y aplícale la función, ¿sí? Entonces, yo aplico la función y ando por acá. Este es mi xi, ¿sí? Entonces, este de aquí es f de xi. Pero, si estamos trabajando un punto, esto nada más es la proyección del punto sobre la función, ¿sí? Pero el indicativo aquí es que con esto se genera suponiendo que aquí lo voy a hacer así. Tenemos un rectángulo que encierra ¿sí? Y lo conocemos. En este caso, sobre la función, entonces se genera algo de este estilo. Lo voy a poner así. Bueno, no me quedó muy bien, creemos. Pero se genera un paralelepípedo. ¿Sí? Supóngase que es un paralelepípedo. ¿Sí? En este caso, la idea es que, obviamente, este paralelepípedo, si ustedes lo ven así, ¿sí? ¿Cómo lo relacionan, por ejemplo, con las cuestiones de las funciones? Bueno, las cuestiones de las sumas de Riemann para funciones de RNR. ¿Cómo las hacemos? Ajá. Pues con KNR, bueno, las funciones eran los rectángulos, ¿no? Ajá. Bueno, decía que o sea, que justo con los rectángulos que se formaban en esas funciones Ajá. y que pues justo el chiste era como pues ir haciendo como el rectángulo cada vez como, bueno, ajá, como más pequeños para que aproximara mejor el área o sea, bajo la curva. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos generando un paralelepípedo, ¿sí? Yo puedo reducir esto a R, ¿sí? Porque puedo hacer una proyección sobre el plano, supongamos el plano YZ. No es por darles un ejemplo,
¿sí? Y ya con eso yo podría decir, bueno, y la función se convierte en una cosa de RNR, ¿no? Entonces, la idea aquí es que este paralelepípedo genera, pues lo voy a poner acá más en limpio, esta idea de cilindros, o bueno, no cilindros, sino prismas, ¿no? En este caso, pues estoy en R3, bueno, ahí suponiendo que... Este tipo de prismas, obviamente, si yo tomo, por ejemplo, un punto aquí y lo proyecto, y este punto está exactamente haciendo contacto con la función, obviamente el resto del paralelepípedo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser contacto con la función. Unas partes quedarán por abajo y otras partes quedarán por arriba de la superficie, ¿sí? Pero el volumen que está por debajo me interesa, ¿sí? O sea, geométricamente esto es lo que estamos viendo en esta definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen que está aquí adentro es el que me interesa calcular, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si se dan cuenta, estamos viendo la posibilidad de calcular el volumen debajo de la superficie, ¿sí? Que sería la definición laxa, geométrica, de lo que estamos viendo en la definición formal. ¿Sí está claro esto? Bueno, ahí queda, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, la función aplicada es esta, y esto que se llama la medida, ¿sí? Es la medida de XY, es el volumen o el área. En este caso, si estamos trabajando con una función de R2 en R, es el área, ¿sí? Bajo la cual esta función se está aplicando. O sea, hay que tener cuidado porque aquí estamos aplicando la medida, el área, en el caso de este ejemplo que estábamos viendo, ¿sí? Todo lo que está aquí, en este caso, sería la medida, en este caso, el área de este conjunto, ¿sí? Obviamente, como ya hemos definido la medida, pues podemos aplicar un refinamiento, ¿sí? Ya tenemos las reglas para hacerlo, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo porque al final esto es un producto, ¿sí? Es un producto de un área, por ejemplo, en R2, más una altura, o por una altura. Entonces ya tengo un volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Pues es la suma de los volúmenes debajo del área. O bueno, debajo de la superficie, ¿sí? Y esto lo pueden interpretar en R3, en R4, etc. Obviamente ya en R3 ya se pierde, ¿no? Porque esto es para funciones de R2 en R, lo podemos ver. Ya para funciones de R3 en R, pues ya, ni se diga, ¿no? Ya, ahí ya no. Pero geométricamente la idea la podemos definir así. ¿Alguna duda con esto? Bueno, aquí cada término, FXI, multiplicado por mu o la medida de XY, representa el volumen de un paralelepípedo, todo esto que les he estado platicando, ¿sí? Donde la base es XY y la altura obviamente es esta, ¿no? Entonces, este puede ser un área o puede ser un volumen, en R3, en R4, etcétera. Pero este bicho aplica ya para una cuestión en Rn más 1, ¿sí? XY está en Rn, R2, si aplicamos F, estamos en R3, ¿sí? Entonces, las sumas de Riemann se aproximan el volumen total bajo la gráfica de F. Aproximan nada más, ¿sí?
O sea, no me dan el volumen exacto debajo de la gráfica, nada más me dan una aproximación, porque son paralelepípedos. Habrá cosas que queden por arriba y habrá cosas que queden por abajo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya podríamos empezar a pensar en las sumas de Darboux superiores y en las sumas de Darboux inferiores. ¿Sí se acuerdan de las sumas de Darboux? Las sumas de Darboux son las que definen los rectángulos que van por debajo, en ese caso en funciones de RNR, y las sumas de Darboux superiores son las que van por arriba, o sea, los rectángulos que van por arriba. En este caso serían las sumas de los paralelepípedos que van por debajo, serían las sumas inferiores de Darboux, y las sumas superiores de Darboux serían los paralelepípedos que van por arriba. ¿Sí está claro? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, son los paralelepípedos elementales, y ahí va, cuando ya estemos viendo estas sumas de Darboux, vamos a hacer una analogía como lo hicimos con respecto a las sumas, más bien a los n cubos superiores y n cubos inferiores. Más o menos algo parecido. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, dentro de XY arbitraria podríamos elegir el punto más alto y el más bajo en el centro. ¿Sí? Aquí un ejemplo. Consideremos este plano, ¿sí? Sobre el rectángulo que está definido entre el 0,2, o sea, el intervalo 0,2 sobre el eje de las X, y el intervalo 0,1 sobre el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, damos una partición. ¿Cómo? Pues bueno, definimos del 0,1 al 0,1 y damos otra partición del 1,2 al 0,1. Otra sería del 0,1 al 0,1. Y creo que esa se traslapa, ¿no? Y de hecho son las mismas. A ver, déjenme ver. Sí son las mismas. A ver, déjenme ver Más bien sería esto. ¿Sí? Que es lo que estaríamos definiendo. A ver, déjenme ver. 0, 1. Otra vez. Según el dibujo, veámoslo aquí. Según el dibujo, bueno, estamos en el 0, 0, ¿no? Vamos al 0, 2. No, al 2, 0. Perdón. Este sería así, ¿no? Entonces, en el eje de las X tendríamos el intervalo 0,2. ¿Sí? Y en el otro, pues, tendríamos algo semejante. En este caso sería el 0,2, aquí sí. ¿Sí? Y por acá está el 2,2. Entonces, aquí tendría que cuadrar de esta forma. ¿Por qué? Porque en este caso, este rectángulo que tenemos acá vendría siendo un cuadrado. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que más bien debería de ser? Para este caso, debería de ser este y este, que sería el que está arriba. O sea, Pero también la X se cambiaría, ¿no, profe? Ah, sí, tienes razón. Sería el 0,2 en cruz o 0,2. Sí. Sí, en este caso sería el X3, quedaría en el 1,2 y en el 0,1, no es cierto. No, sí quedaría en el 0,1 y 1,2, así. O sea, quedaría el 0,1 cruz 1,2, así. Así estaría correcto, ¿no? En ese contexto. Y el otro, ¿cómo sería? Del 1,2 al 1,2, ¿no? Al 1,2. Tendría que ser así.
Entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos este sería el 1,0, o sea, no el intervalo, el punto, ¿sí? Este es el 0,1, este sería el 1,1, ¿sí? Este sería el 1,2, ¿sí? Y ya, el 2,2. Sí, entonces ya con eso queda. Y este sería a ver, sería el 1,2 y acá 2,1, tienes razón. Sí, así. ¿No? Entonces, los puntos seleccionados podrían ser los que están esbozados ahí, pero son los que están marcados acá. ¿Sí? Obviamente sí tocan a los conjuntos, o sea, tocan a este tocan a X1, a X3, que podríamos especificarlo más y poder tomar, por ejemplo, los medios, ¿sí? Y tomar los puntos medios, ¿no? Aquí la elección de Xi y ya es independiente. Entonces, puede variar. Yo estoy dándole a esta. Y bueno, aquí tenemos estos. Entonces, la suma de Riemann, para este caso, ¿sí? Aplica en este sentido. ¿Cuál sería el área de este bicho? 1, 1, 1, 1. O sea, en este sentido no pierde no pierde noción, ¿no? Entonces, la función aplicada al 0, 0, pues me da 0, al 1, 0, por como está definida, me da 1, por 1, igual al siguiente punto, me da 1, ¿sí? Hay que tener cuidado porque podrían pensar, bueno, es que estás viendo esto también. Pues sí, pero tienen que darse cuenta de que también estamos calculando la altura, ¿no? En este contexto tendríamos 1, 1, 0, 2, ¿sí? En este caso, pues sí me daría 4, la suma de Riemann nada más. ¿Ese 4 qué representaría? El volumen. El volumen total, ¿no? Debajo de La función. De la función, exacto. O en este caso de la superficie. Entonces, bueno. ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿No? Ok. Bueno, les presento por fin una de las dos definiciones de integral. ¿Sí? ¿Por qué una de las dos? Porque esta está dada en términos de sucesiones. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué en sucesiones? Pues vamos a leerla. Vamos, tenemos f, es una función definida en un conjunto Jordan medible, X, que está contenido en Rn, entonces decimos que dado un número i, ¿sí? En R, vamos a definir este número i como la integral de Riemann de f sobre x, ¿sí? Denotada de esta forma, o de esta. Ahora sí que como gusten. Normalmente ya se estila mucho esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Es la integral sobre el conjunto X, ¿sí? De f, definido en el punto X. ¿Quién es X? Pues un punto dentro del conjunto X, ¿no? Multiplicado por el diferencial de medida.
¿Sí? Entonces, si yo escribo esto, yo estoy haciendo alusión a esto. En los textos, normalmente van a encontrar esto. Si X está en R2, pues sería algo así. ¿No? Un diferencial de área. ¿No? Si está en R3X, entonces sería un diferencial de volumen, porque tendríamos que añadir el diferencial de Z. Pero en este caso, todavía no entramos en ese asunto. Entonces, va a ser mientras el diferencial de M, ¿sí? Y, bueno, luego, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es si para cualquier sucesión, ¿sí?, de particiones de este tipo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo una sucesión de particiones? Pues sí, una sucesión de particiones. O sea, en la definición que dimos de sumas de Riemann, dijimos, tenemos una partición, la que quieran, ¿sí? Pero en este caso sabemos que si damos una partición, esta la podemos refinar, ¿no? Y si podemos refinar esa partición, en ese contexto, pues yo bien puedo hablar entonces de una sucesión de particiones. Y bien, si podemos hablar de una sucesión de particiones, ahora, en el contexto general, todas las particiones son finitas. Todas. ¿Sí? A ver. Gracias. Con una sucesión de particiones se refiere a refinamientos cada vez más pequeños. Sí, exactamente. Exactamente a eso me refiero. Esa es me ganaste. Esa es la condición. Sí, es una sucesión de particiones, es una constante de refinamientos infinita. ¿Sí? Pero yo lo que quería hacer alusión es que toda sucesión, o sea, toda sucesión de esta forma TM, no es una sucesión de conjuntos. O sea, todavía no llegamos a eso. Eso ya es para otro nivel, es para análisis. Aquí nos vamos a quedar en esta cuestión, ¿sí? Aquí no tenemos una partición infinita de conjuntos X, Y. Aquí lo que tenemos es una partición finita, ¿sí? O sea, cada TM, o sea, cada T tau M, cada partición, nada más va a tener una familia finita de conjuntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la I y qué significa la M? Bueno, la I significa el índice, ¿sí?, determinado para el conjunto. O sea, si yo tengo un conjunto X, ¿sí?, y doy una partición, va a ser X2, por ejemplo. Pero si es es la partición M, o la segunda partición, o la tercera, o la cuarta, pues la voy a poner aquí. O el cuarto refinamiento, por decirlo así. Entonces, M me va a indicar los refinamientos, el número de refinamientos. ¿Sí? Y el valor de I está orientado, pero es a la cantidad de conjuntos X, Y que hay en la partición. ¿Sí está claro esto? Bueno. Y debe de satisfacer esto que está aquí. ¿Qué es eso? Delta de T de tau M, ¿sí?, es el refinamiento, o más bien es el ¿cómo le decíamos? No, ese era confi. La finura.
o la norma de la partición. Que al final este es el máximo de los diámetros, si se acuerdan, ¿sí? Porque en un conjunto nosotros habíamos platicado que teníamos un diámetro, ¿sí? Y si este es el más grande, este bicho de aquí sería delta de tau m, porque es el más grande, ¿sí? Pero de esta partición. Entonces, me voy a fijar solo en los diámetros más grandes de cada partición. ¿Sí? Y entonces, si yo hago una partición, un refinamiento aquí, pues me tomo el máximo de los diámetros de la siguiente partición y así me sigo sucesivamente. ¿Sí? Entonces, al aplicar el límite, ¿sí? Cuando m tiende a infinito, ¿esto qué significa? Pues que la cantidad de refinamientos que estoy dando ya se pueden ir al infinito. Y si esto llega a 0, entonces tengo la integral. No es trivial, ¿eh? Aquí ya se quedaron con el logo cuadrado. A ver. ¿Sí está clara la explicación de la definición? Tengo una duda. ¿Esa N grandota qué significa? Significa es la cantidad de x's. ¿Sí? Porque iba de 1 a n, m. M es la cantidad de refinamientos que damos y n es el número total de elementos que tenemos en la familia de conjuntos xy. ¿Sí? Aquí ya se mezclan varias cosas, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿y qué se mezcla aquí? Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más, más en forma. Vamos a ver. Es como, por ejemplo, entonces mi N grandota es como de, ok, si es mi cantidad de particiones, entonces hace alusión a cuántas líneas estoy haciendo, por así decirlo. O sea, como estoy delimitando. ¿Cuántos x's tienes? Por ejemplo, aquí tienes 1, 2, 3, 4. Ok. O sea, ¿cuántos X tengo es la N? N, exacto, aquí sería de 1 a 4. Ok. O sea, si este es X, ajá, y tú haces una partición sobre este sería X1 en un cuarto refinamiento. Ok. Este sería X2 en un cuarto, X3 en un cuarto refinamiento y este sería X4 en un cuarto refinamiento. Suponte que primero partiste a la mitad. Ajá. ¿Sí? Ese fue X1. Ese más bien fue M1. M2 es, empiezas con M1 y es todo el conjunto. ¿Sí? Luego M2 es la mitad. Luego M3 es este de aquí y M4 es este de aquí. ¿Sí? ¿Quién sería M5? Pues, por ejemplo, si yo divido este en 2. Puede ser una partición nada más sobre una de las X's, pero con una que yo divida, o una partición que yo haga, ya tengo 2. Entonces aquí ya tengo X1', X2', X3, X4 y X5 primas. ¿Sí está claro? Entonces, en la segunda partición, que ya sería xm igual a 5, xy igual a, donde y va de 1 a 5. ¿Sí? ¿O quieren que se los ponga más? Vamos a hacerlo aquí para que lo entiendan, a ver. Vamos a ver otra. Porque estoy seguro que también los compañeros que están conectados a lo mejor no la cachan, ¿no? Supongamos que este es X, ¿no? Y voy a tomar X, ¿sí? Igual a X1.
O sea, mi primera partición es X1. ¿Sí? Luego, esto es para M, o más bien para M igual a 1. ¿Sí? O sea, mi primera partición es todo el conjunto. Parto de ahí. Oye, ¿que puede ser con X0? Sí, puede ser con X0, pero no me da la gana. Vamos de X1. Entonces, en el segundo caso yo divido de aquí, y entonces ya tengo X, que lo podemos poner así, X1. Dime. Le piden el grupo de cálculo que puedes poner por otro, porque no se entiende. Ah, casi no se ve. A ver. Vamos a ponerle un rojo chillón. A ver, déjame poner entonces. Vamos a empezar otra vez, para que los compañeros vean. Voy a escribir con un rojo, sí, y lo vamos a repetir, muchachos, no se preocupen. ¿Vale? A ver, va de nuevo. Tenemos nuestro conjunto, así sirve que lo hacemos otra vez y más limpio. Entonces tenemos X, y X va a ser igual a X1, o sea, mi primera partición con un solo conjunto, que es todo X, ¿sí? Y con M igual a 1. Si yo hago una división aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, ya tengo X otra vez, pero X es igual a X1 unión X2 en una partición 2, donde M es igual a 2. Aquí M es igual a 1 y es el total, ¿sí? Aquí M es igual a 2 y la unión de estos dos me da exactamente el total, ¿sí? Si yo divido acá de este lado, entonces ya tengo X igual a X1, X2 y X3 unión en cada uno de estos, pero en una partición donde M es igual a 3. ¿Sí? Donde tengo X1, X2 y X3. Voy a llenar de palomitas, ¿no? Entonces tengo, y puedo seguir así. Aquí hago otra partición. O sea, no importa que nada más haga una división. O puedo hacer 10 divisiones, o puedo hacer 1000 divisiones, o 1.000.000, no importa. ¿Sí? Pero la idea es que se cumpla la condición que estamos dando de que sean conjuntos Jordan medibles. Eso es importante. ¿Sí? Y estas particiones que estoy haciendo cumplen exactamente esa condición. ¿Por qué? Porque la unión de todos estos me da el conjunto. ¿Sí? La medida de las intersecciones de cada uno de estos 2 a 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Entonces, aquí, ¿quién sería? X igual a X1 unión X2 unión X3 unión X4. Oye, ¿qué pasó con los de arriba? Sí, aquí van. Este sería el cuarto refinamiento. ¿Sí? Este sería el cuarto refinamiento. Entonces, aquí M es igual a 4. ¿Sí? En este caso, tenemos tau igual a 1. Tau igual a 2. Bueno, es tau, no T. ¿Sí? Aquí sería tau igual a 3. Y aquí sería tau igual a 4. Yo creo que con esto queda más explicado, ¿no? El asunto. ¿Sí? ¿Puede ahí también explicar la parte del delta? Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, suponiendo que ya tengo el asunto ya entendí cuáles son los elementos M y los I. ¿Sí? Los M son los que me indican en la parte superior el número de refinamiento y en la parte inferior me indican el número de elementos que tengo en el conjunto. X. Entonces, ahora, ¿quién es delta? Este es un diámetro.
Este es otro diámetro, ¿sí? Este es otro diámetro. Este es otro diámetro, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que tome dos elementos, X y Y, en el mismo conjunto X, pero supongamos que este es X4 en el cuarto refinamiento, ¿sí? Como tal, es el más grande de este refinamiento. Si yo hago otro refinamiento, podría haber otro diámetro más grande. Quedémonos con este. Este bicho que yo en algún momento lo definí como más bien como el diámetro de X4 en su partición 4, resulta que es el más grande de los 4 diámetros. Entonces el máximo, ¿sí?, de los diámetros de XY en mi cuarto refinamiento. Obviamente, con Y que va desde 1 hasta 4. ¿Sí? Pero este bicho ya lo habíamos definido. Bueno, delta tau m. No, déjenme. Delta tau m. ¿Sí? Obviamente, este sería el contexto. ¿Sí? Y obviamente aquí podríamos ponerle el XY que está contenido o que pertenece a tau 4. ¿Sí está claro? Ese sería el diámetro. Entonces, al aplicarle el límite, ese diámetro se hace cero. Si estamos trabajando sobre un conjunto acotado, no le queda de otra. Obviamente, si todas nuestras particiones cumplen las condiciones que hemos dado para partición, ¿sí? Porque eso está muy específico en la clase pasada, ¿sí? Entonces, recuerden que tienen que ser, las particiones tienen que delimitar a los conjuntos nada más, ¿sí? Y de un lado tenemos uno y del otro lado tenemos otro. La intersección no es necesariamente vacía. De hecho, simplemente puede haber una línea, ¿sí? Pero esa línea tiene medida cero. Entonces, la medida de la intersección de estos dos, o sea, de este y de este, es cero. La medida de la intersección de este y de este es cero. La medida de la intersección de este y de este, que sería esta, es cero. ¿Por qué? Porque es una línea. Entonces es un segmento. Y ese segmento es de medida cero. ¿Por qué? Porque su medida es una longitud. Y una longitud no tiene área. En este caso, la medida que estamos buscando es un área, ¿sí? Entonces, como una longitud no tiene área, pues la medida es cero. Punto. ¿Sí? Esto ya lo demostramos la clase pasada, o la antepasada, ni me acuerdo. Pero bueno, anda por ahí vean, para eso es importante que vean las clases, ¿sí? Entonces, como dices, ahora, si nosotros aplicamos el límite, o sea, lo mandamos al infinito, o sea, mandamos los refinamientos, o sea, las m's se van al infinito. ¿Sí? Pues lo único que va a pasar es que los diámetros cada vez son más pequeños. ¿Sí? Y al mandarlo al infinito, pues obviamente esto tiende a cero. Obviamente para estos conjuntos. ¿Sí? Hay conjuntos que no cumplen esto, entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Porque los diámetros también se pueden ver en otros contextos. Y de hecho se ven. Pero en el contexto en el que estamos trabajando, estos bichos se van a cero. ¿Sí está claro? Bueno. Vamos a regresar a Y una duda, con esa N grandota,
esa veo que está como que tiene subíndice M. Esa. Es que hace referencia al número de partición. Nada más da eso. Nada más. O sea, la n con respecto a la partición a la que corresponde. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Esto qué quiere decir? Las finuras tienden a 0. ¿Sí? Esto es lo que estamos diciendo. La finura de la partición tiende a 0. ¿Sí? Se cumple para cualquier elección de puntos que demos sobre cualquier conjunto XY, sobre cualquier partición M. ¿Sí? Entonces, la sucesión correspondiente de sumas de Riemann me daría esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, si resulta que las finuras de las particiones tienden a 0, ¿qué es lo que les pasa a las sumas de Riemann? Veámoslo acá. Aquí. Las sumas de Riemann son las sumas de los volúmenes de los paralelepípedos. ¿Sí? Entonces, los diámetros si son cada vez más pequeños y tienden a 0, ¿sí? Obviamente los paralelepípedos van a tener cada vez un volumen más pequeño. ¿Y qué es lo que van a generar? Pues que la aproximación del volumen que va por debajo se va a aproximar cada vez más al volumen completo. ¿Sí? En el infinito, obviamente, eso se vuelve a la integral. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? En el límite, cuando nuestras particiones tienden a infinito, ¿sí? Entonces, este bicho es igual a I. O sea, a la integral. ¿Sí está claro? Bueno. Importancia. Las palabras, cualquiera son fundamentales, o sea, cualesquiera, ¿no? Para la integral, para que la integral exista, todas las sucesiones de particiones con finura tendiendo a 0 deben de dar el mismo límite, ¿sí? Independientemente de cómo elijamos los puntos X, Y. ¿Esto qué significa? Que yo puedo definir los sí y de formas infinitas, ¿sí? Porque obviamente tengo una cantidad inconmensurable de puntos dentro de cada conjunto XY. Entonces, en ese contexto, pues, puedo dar infinitas combinaciones. ¿Sale? Entonces, pero independientemente de cómo dé yo esas combinaciones, siempre voy a llegar al mismo resultado. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre un conjunto que es medible, es acotado, ¿sí? Y cuando cubro todo el total con esas particiones, pues entonces estoy generando un volumen completo por abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando exactamente todos los puntos. En el infinito estoy tomando todos los puntos de la sucesión, bueno, todos los puntos del conjunto X, y los estoy proyectando todos al mismo tiempo sobre la superficie. Y la suma de todos esos en el límite me da exactamente el volumen debajo de la superficie. ¿Sí está claro? Bueno. Definición de integral de Riemann, pero con épsilon y deltas. ¿Sí se acuerdan de esta definición? En este contexto, ya si entendieron la definición anterior, esta no debería de costar tanto trabajo. Esta está dada en términos de épsilon y deltas, que es la definición tradicional que se da en todos los cursos de cálculo, en todos, ¿sí?
La definición que vimos antes es un plus. Entonces les estoy dando un 2 por 1 en esta clase. ¿Sale? En este contexto, aquí la definición está dada para, otra vez, una función que está definida en un X, que es un conjunto Jordan medible. ¿Sí? Y este conjunto que es Jordan medible, decimos que F es integrable, según Riemann, ¿sí? Sobre el conjunto X, ¿sí? Si su integral, o sea, este número que ya definimos anteriormente, ¿sí? Va determinado por qué. Dado un epsilon, va a existir un delta. Este epsilon, recuerden dónde está. Está sobre la función. ¿Sí? O sea, es una bola, una n-bola, ¿sí? De radio epsilon, ¿sí? Dentro del contexto del... Imagínense una superficie, ¿sí? Y ustedes dan una bola que intersecta la superficie. La bola no tiene por qué estar dentro de la... de la superficie, porque la superficie es plana, sino que la bola simplemente interseca, ¿no? En una parte. Pero esto genera una segunda bola en el plano, en este caso. ¿Sí? Vamos a dibujarlo para que no quede duda. ¿Sí? Vamos a... Nada más. A ver. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, pues bueno, lo que les estaba yo comentando, ¿no? Tenemos un conjunto X, ¿sí? Tenemos nuestra superficie, algo así más o menos, ¿no? Entonces, tenemos una bola que va a intersectar, en cierta forma, a la superficie. Esa línea azul que pinté es la intersección entre la bola y la superficie. La bola está en R3. ¿Sí? Y la superficie, pues es nada más la intersección, pero esto va a reflejar, obviamente, una sombra, ¿sí? Esta tiene radio epsilon, ¿sí? Pero esta tiene, radio delta. ¿Sí? Esta proyección que estamos viendo es de radio delta. Eso es lo que está diciendo la definición. ¿Sí está claro? Bueno. Entonces, ya más o menos tenemos claro lo que es epsilon y delta, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, epsilon y delta, ¿sí? Tal que para cualquier partición. Pero una duda. Entonces, en ese sentido, delta es el radio que está dentro de... Bueno, el radio de la bola que está dentro del conjunto X y el epsilon es el radio de la bola que está ya cuando lo proyectamos en la superficie. Ajá. Ok. Gracias. Exacto. Sí, porque si nosotros tomamos una vecindad, que es un disco en el plano, cuando nosotros proyectamos eso me genera una esfera en R3. ¿Sí? Y esa esfera en R3 lo que se busca es que interseque, ¿sí? A la superficie. Y esa tiene un radio delta. Ese radio delta va a estar definido, obviamente, en la parte de la superficie que está enmarcada en el eje de las zetas. ¿Sí? O sea, sería la altura que toma, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, suponiendo que yo veo esto, y acá está mi superficie, ¿no? Entonces,
El épsilon pues, sería este. Bueno, aquí se ve más grande, ¿no? Pero este sería épsilon. ¿Sí? Y el delta, obviamente, sería este. Obviamente, el diámetro de la bola completa es 2 épsilon. El diámetro de de esta bola, esta es una bola de radio épsilon con centro en F. En este caso sería X. ¿Sí? ¿Sí? Así. Y la bola K sería un disco de radio delta con centro en XY, siendo congruentes con la notación que estamos llevando. ¿Sí está claro? O sea, aquí ya estamos implementando las partes topológicas que vimos en cálculo 3. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, teniendo eso en cuenta, sobre cualquier XY, o sea, nosotros damos una partición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a notar que este delta es mayor que cualquiera de las finuras de las particiones, en este caso cualquiera de los máximos de los diámetros. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Bueno, pues supongamos que yo doy mi partición, ¿sí? Y doy otra por acá. Y doy otra por acá. Entonces, pues tomo mi delta, ¿no? Y tomo una partición de tal forma que el diámetro es bueno, supongamos que es más grande el delta que este diámetro, que es el máximo de la partición que estoy tomando. Nada más como ejemplo, ¿sí? Ahí en el dibujo obviamente no se ve así, ¿no? Pero la idea es que este diámetro, o sea, este delta tau, es más pequeño que el delta. O sea, aquí la idea es que ese delta tau, que es el diámetro, ¿sí?, sea menor que el delta que estamos tomando. ¿Sí está claro? Entonces, y para cualquier elección de puntos dentro de cualquier XY, entonces se debe de cumplir que la diferencia entre la suma de Riemann y la integral sea menor que épsilon. ¿Sí? O sea, nosotros damos una partición. De esa partición nosotros generamos una sucesión de volúmenes debajo de la superficie, o sea, una serie de paralelepípedos, y sumados todos esos menos la integral, me tiene que dar un número más chico que épsilon. O sea, infinitamente pequeño. Bueno, muy chiquito, pues. No infinitamente pequeño, muy chiquito. ¿Sí está claro? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, justamente teníamos que ver que, la finura, o sea, el máximo de todos nuestros diámetros que pueden surgir de las particiones es menor que delta, entonces, por así decirlo, esa bola de radio delta tendría que ser lo suficientemente grande como para que básicamente abarque casi todo X, porque, o bueno, más bien en proporción con las particiones de X, ¿no? Uh-huh. Sí, porque en este caso las particiones, ustedes, aquí lo que importa es que den una bola, vamos a dibujar, déjenme verlo aquí, acá. Ustedes pueden dar una bola, vamos a pintar, está con azul. O sea, yo puedo dar, aquí por ejemplo, puedo dar un disco. Puedo tomarme este es mi XY, ¿no? Dentro de X4, ¿no? Entonces, yo puedo dar algo así.
disco de radio delta, ¿sí? O uno más grande, porque aquí no correspondería con el diámetro, ¿sí? Uno más grande, algo así, que de alguna manera, pues obviamente en el centro, bueno, suponiendo que este sea mi XI prima, por ejemplo, entonces, suponiendo, ¿no?, que este diámetro, que bueno, en este caso más bien, este es mi delta. Entonces, el supuesto es que este delta tiene que ser mayor que este diámetro. O sea, el máximo de los diámetros de mi partición. ¿Sí? O tengo que tomar, bueno, tengo que escoger mi epsilon tal que, dada la partición, me dé un delta lo suficientemente grande como para que sea mayor que este que sería mi diámetro, que sería mi finura. ¿Sí? Ok. Entonces, equivalencia de las definiciones. La definición entre epsilon y delta es equivalente a la definición por sucesiones. La prueba de equivalencia es similar al caso unidimensional. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que en epsilon y deltas implica sucesiones. ¿Sí? Se cumple con la condición de epsilon y delta, entonces cualquier sucesión que yo tome de particiones, ¿sí?, con finura tendiendo a cero, tendrá que satisfacer por fuerza automáticamente cualquier suma de Riemann. ¿Sí? Y de sucesiones a epsilon y delta, por contraposición, si no se cumple la condición de epsilon y delta, podemos construir una sucesión de particiones cuyas sumas de Riemann no convergen. ¿Sí? Eso va en contra de lo que dice la definición. Entonces, por contrapositiva, pues simplemente no se cumple. ¿Qué pasó? Función constante. Esto nada más es una cuestión muy, muy simple, porque es la primera propiedad que podemos observar. Así ya, una vez vista la definición de integral, la función más simple que tenemos es una constante, o sea, es un plano, independientemente de cuál sea la referencia, el plano de referencia donde tomemos x, ¿sí? O el conjunto x, independientemente de cuál sea el conjunto x, vamos a poder definir una función que sea constante y que esté definida en ese conjunto x. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Pues que la función constante en x, ¿sí?, para un conjunto Jordan medible, entonces f es integrable. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar entonces que la integral de la función constante con respecto a la diferencial de medida va a ser equivalente a la constante por la medida del conjunto X. ¿Sí? La demostración muy básica, ¿sí?, si entendimos obviamente lo que son las sumas de Riemann, pues la función es f de x igual a c. ¿Sí? Recordemos que x está en Rn. ¿Sí? Entonces, si C es cualquier número, ¿sí?, es una constante en X, entonces, ¿qué va a implicar esto? Puedo sacarla porque mi índice de mi suma no está dependiendo de ese. Exacto. Es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, podemos, como es constante, pues sale de la suma, pues entonces, la suma de las medidas ya está dada, porque la medida de un conjunto es su volumen, ¿sí?
Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues la suma total me da la medida de X. ¿Sí? Y en ese contexto, oye, que eso a lo mejor no cuadra con el conjunto, no, más bien no cuadra con la superficie, suponiendo que tenemos una superficie en R2, ¿no? En R3. No le afecta porque en este caso, por ejemplo, si estamos tomando una función de R2 en R, ¿sí? Recordemos que esta es una función escalar, ¿sí? Ahí no se dice, pero es una función escalar. Entonces, en ese contexto, la medida es un número, ¿sí? Y la partición en general tiene que darme todos los elementos, eso ya lo vimos, ¿sí? De la partición, que son todos los xy. Entonces, todos los xy, ¿sí? Cuando yo los sume, o sea, todas las áreas o todos los volúmenes, me tiene que dar exactamente la medida de x. ¿Sí está claro? Entonces, ya con eso, pues bueno, queda demostrado. Simplemente esto lo sustituimos y le ponemos el límite cuando m tiende a infinito y ya está. ¿Sí? Al final, pues tengo que aplicar el mismo límite y me va a quedar esto. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la situación con esta propiedad no está tan complicada, ¿no? Ok, vamos a ver un ejemplo. Tomamos una función en R2 y esta es igual a XY y definimos X en el cuadrado que va de 0,1 a 0,1, ¿no? Entonces consideramos la partición de 4 cuadrados. Esto quiere decir que cada lado tiene un medio, ¿sí? Elegimos cualquier punto, ¿sí? Y bueno, en este caso pueden ser los centros de cada cuadrado. Entonces calculamos las sumas de Riemann, ¿sí? De esta forma. Tenemos, este sería un cuadrado, este sería otro cuadrado, este sería otro y este sería otro. Si calculamos los puntos medios, nos da esto. Aplicando, obviamente, nada más, aquí numéricamente, las sumas de Riemann. ¿Sí? Entonces, la medida, en este caso, pues, haciendo los cálculos, o sea, ya sumando los 4 valores y multiplicándolos con respecto a la medida, nos da un cuarto. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme ver. Sí. Sí, porque en este caso, si se dan cuenta, aquí sumo todos los términos, pero la medida de cada una de estas es un cuarto. Entonces lo puedo sacar por distribución y nada más hacer la multiplicación. Me da 1 por un cuarto, eso es 0.25. Si quieren hagan los cálculos y ya, si hay algún error, pues me dicen dónde me equivoqué, ¿no? Según yo está bien. Esto nada más es un ejemplo de cómo hacer sumas de Riemann. ¿Sí? O sea, esto podría ser una pregunta de la próxima tarea. Y nada más. Otro ejemplo, consideremos el mismo cuadrado y tomemos una función, en este caso, donde tenemos el 1. Si tenemos todos los racionales o todos los puntos racionales dentro del plano, ¿sí? Que está dentro del cuadrado 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y si es 0,
todos los irracionales. Esa no es la característica la de Dirichlet, pero ahora extendida R4. Bueno, porque está el producto. Algo parecido. ¿Sí? Aquí hay que demostrar que F no es integrable. ¿Cómo le harían? Bueno, ahí hay un tip, ¿no? Para cualquier subconjunto XY de medida positiva, puedes encontrar puntos racionales e irracionales. Las sumas de Riemann oscilan entre 0 y 1, independientemente de la finura de la partición. ¿Eso qué significa? Significa que los puntos, por así decirlo, están dispersos entre pues, dos lugares. Entonces, si intentamos justamente con la definición y tomando nuestro conjunto, en este caso de todos, bueno, más bien esa función. O bueno, si intentamos justamente como construir una bola y proyectarla, pues no podemos construir la bola porque hay puntos dispersos. No, de que puedes construir las bolas, las puedes construir y puedes incluso dar los volúmenes. En unos casos te va a dar 0 y en otros casos te va a dar 1. O sea, porque las alturas están definidas aquí para los cuadrados que tomas. Okay. ¿Sí? En un caso te va a dar 1, o sea, la suma de Riemann te va a dar 1 y en el otro caso te va a dar 0. Porque todo lo que le multipliques a este te va a dar 0 y el otro te va a dar 1. ¿Sí? Cuando aplicas el límite, vas a tener dos límites. Uno se va a 0 y otro se va a 1. ¿Sí? O sea, el límite que podemos aplicar aquí con respecto a las sumas de Riemann, ¿sí? Uno me va a dar 0 y el otro me va a dar 1, no son iguales, entonces simplemente no tengo una integral. ¿Sí? Hemos construido rigurosamente la noción de sumas de Riemann, ¿sí? Para funciones de varias variables y hemos dado las definiciones equivalentes de integral, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo discutimos, ¿no? Y esto nos da el paso para ver lo que son el teorema de Fubini, que ya tiene que ver con integrales iteradas, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Antes de continuar con esta definición. ¿Todo claro? Bueno, aquí se habla de, antes de abordar los teoremas fundamentales sobre integrales, ¿sí? Vamos a introducirnos un poco a la noción que nos permita separar las contribuciones de diferentes partes de una partición según su relación, ¿no? Con un subconjunto dado. A lo mejor ustedes dirán, bueno, oye, pero ya vimos las propiedades de la partición. Bueno, vamos a ver algo más específico. ¿Sí? Tomemos un conjunto X, Jordan medible, ¿sí? Y vamos a definir un conjunto X0 contenido en X, ¿sí? Es un subconjunto de X, obviamente. Y vamos a dar una partición, ¿sí? Una partición que vaya desde, o sea, una partición de XY que va desde 1 hasta Y0, ¿no? Esta partición, obviamente, con respecto de X. Entonces definimos la partición exterior a X0, denotada por tau de X0, como la totalidad de los elementos de la partición tau, ¿sí? Cuyas cerraduras no se intersecan, ¿sí? Con el conjunto X0.
Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es tomar tau de x0, esto es equivalente a todas las x's dentro de tau, ¿sí? Pero donde voy a tener las cerraduras tal que la intersección con x0 me dé el vacío. ¿Eso qué significa? A ver, ustedes digan. ¿Por qué una partición genera la otra? ¿Cómo está eso? Pero nada, esa con clausura se refiere, bueno, con clausura se refiere a que A la cerradura. a la cerradura. Ah, ok. ¿Qué significa que la intersección de una cerradura con otro conjunto sea vacía? Simplemente que no hay intersección. ¿Sí? La partición que intersecta a x0 la denotamos como tau 0, como la totalidad de aquellos x's para los cuales las clausuras sí intersecan a x0. Entonces eso hace alusión como al concepto de este punto exterior, por así decirlo, porque bueno, justamente estamos hablando como de todo lo que no está como dentro, Ajá. punto interior. Algo así. A ver. Si tenemos a todos nuestros conjuntos X, Y, ¿sí? Y estos son elementos de la partición, porque aquí está claro, ¿no? Son una partición de X, ¿sí? Pero tomamos un X0 que esté contenido aquí. Ese X0, si yo lo interseco con cada uno de los XY, me tiene que dar exactamente el vacío. Y eso, obviamente, me genera una partición que voy a llamar la partición exterior a X0. Profe, entonces mi partición exterior, por así decirlo, sería el conjunto de conjuntos que no están dentro del conjunto X. Eso parece ser, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo estoy tomando X0 y lo interseco con la cerradura de las XYs, en ese contexto, entonces, este bicho me tiene que dar el vacío. Aquí yo más bien tendría que pensar, ¿qué forma tiene el conjunto X? ¿Puede ser cualquiera? ¿Conjunto acotado? Aquí ya estoy jugando con su imaginación. Pues como lo estamos definiendo nuestra X en Rn y estamos llegando a que la partición exterior es igual al vacío, entonces puedo, y bueno, por una propiedad sabíamos, bueno, no sé si aquí se aplica, de que bueno, que para construir Rn se necesitaba el interior, el exterior y la frontera, entonces puedo casi como decir como de, ok, puede ser Rn, nuestra X, o
puede existir una especie como de fronterita, pero aquí ya dijimos que, o no sé, entonces, Es que tenemos que observar este dato. X0 está contenido en X. ok. ¿Sí? Tau de X0 es cualquier XY que intersecándolo con X0 me dé el vacío. Parece como paradójico, ¿no? Porque podría decirse, bueno, oye, es que como que no me cuadra porque X0 está contenido dentro de X. Y si estás tomando cualquier cerradura, estás tomando el total. Todos los puntos de acumulación de cualquier XY. Y si la unión de los XY me da el total, Ay, total es el vacío. ¿sí? De X, entonces, obviamente, la unión de todos esos puede ser un conjunto abierto. Al final, al tomar todas las cerraduras, me tiene que dar el total también. ¿No? O al menos el total de la cerradura de X. ¿Sí? En este contexto, aquí ya más bien tenemos que ver cómo es X0 dentro de X. ¿Sí? Porque lo que nos está diciendo, bueno, a ver, pues es que estás incluyendo incluso las fronteras. Porque si yo estuviera hablando de los interiores, entonces mis X0 serían algo así como que las fronteras. ¿Sí? En ese caso yo podría decir, bueno, mi X0 son todas las fronteras y están contenidas. Y como estoy tomando todos los abiertos, la intersección de los abiertos con con la frontera es el total, pero es el vacío. ¿Sí? O sea, la unión me da el total, pero la intersección entre esos dos es vacía. Entonces, ¿cómo podríamos generar a X0? Para que esto se cumpla. Tiene que ver con su frontera. O sea, de X0. Ajá. Ah, bueno, aquí están diciendo en la B, la partición que interseca a X0, denotada por tau 0, como la totalidad de todos aquellos elementos XY para los cuales la clausura sí interseca a X0. Aquí es un juego de palabras. ¿Sí? A ver. Ya voy a dejar de torturarlos. Vamos a dibujarlo. Si yo tengo X, ahí está X, y doy una partición. Ahí está, una partición. Ahí jugué, ¿no? Más o menos. Pero esto es una partición. Tengo mis X que están ahí, mis XY, y tengo el total, ¿sí? O sea, damos una partición y tengo
x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. O sea, tengo 8 elementos de mi partición, ¿no? O sea, mi tau es igual a x1, x2, así hasta x8. ¿No? Esa es mi partición. ¿Sí está claro? Ahora, me dicen, tienes un x0 dentro de este bicho. Tienes un x0. Este es x0. X0 no necesariamente es un elemento de la partición. Puede ser. Pero no necesariamente es un elemento de la partición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En A, ¿qué nos dicen? Tau de x0, ¿quién es? Son todos los x's que pertenecen a tau, tal que ¿qué? Tal que xy intersección x, o sea, la cerradura de xy con x0 es vacía. ¿Qué conjuntos de aquí no intersecan a x0? O sea, ¿qué conjuntos de la partición no intersecan a x0? x3, x8 y x7, ¿no? Bueno, aquí ya las puse desordenadas, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Sí? Esa es mi partición tau 0. Bueno, tau de x0. Y la B lo que dice, bueno, tu B es la partición tau 0 de x0. ¿Esto qué quiere decir? Que son todos los xy que pertenecen a tau, tal que la intersección de la cerradura de cualquier xy con este bicho x0 es distinta del vacío. Creo que aquí ya se entiende más esto, ¿no? Porque la definición como está dada es un juego de palabras. Pero ya viéndolo así, entonces este es x6, x5 y x4. Este bicho es tau 0 de x0 y el otro es tau de x0. Es decir, tenemos un subconjunto dentro de x, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué, muchachos? Porque dentro de nuestras particiones, o dentro de nuestras integrales, nosotros tenemos conjuntos que están contenidos dentro de otro. ¿Sí? Y entonces esos conjuntos que están dentro de otro conjunto me van a llevar a ver que la suma o la integral del conjunto interior es más chica que la suma, o más bien, la integral del conjunto interior sobre la cual está definida f puede ser más chica, obviamente si f es positiva, ¿sí? Para f's positivas, tiene que ser más chica que la integral del conjunto más grande. ¿Sí? O sea, aquí esto se va a vislumbrar en una propiedad donde tenemos una integral de f, en este caso para x0, y esta tiene que ser menor o igual, obviamente para f
positiva, ¿sí? Tiene que ser menor o igual para la integral en x. Así. Esta va a ser una de las propiedades que vamos a demostrar más adelante. Entonces, esta definición es importante por eso. ¿Sí? Porque ustedes se pueden preguntar, ¿y eso para qué? ¿No? Existen estas cosas. ¿Sí? ¿Queda alguna duda con esta definición? ¿Seguros? No te veo muy convencido. O sea, entonces, por ejemplo, si ese X0 intersecta a todos los conjuntos, o sea, bueno, todas las particiones, pues ahí sí se da la igualdad de la integral. No necesariamente, porque tú puedes tener un X0', o sea, pensando en esto, tú puedes tener un X0' que sí intersecte a todas. ¿Sí? Pero puedes dar una partición donde haya elementos de esa partición, aquí todas intersecan. Pero puedes dar un refinamiento lo suficientemente fino como para que haya elementos de la partición que se salen. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí. Ya se sale. Ese ya es un refinamiento. ¿Sí está claro? No necesariamente tiene que haber muchos, con uno que haya. ¿Sí? Ya está poniendo sabroso el curso, ¿no? ¿Sabe? Aquí solamente englobamos... bueno, sí, porque desde el inicio dijimos, ¿no? Que el conjunto tiene que estar totalmente contenido, ¿no? Sí. Ok. Sí tiene que estar totalmente contenido en X, o sea, es más chico. Digo, también puede ser todo X, pero pues ahí no tiene mucho sentido porque pues es la parte trivial del asunto. El asunto interesante es cuando tienes un conjunto completamente contenido. Bueno, a ver. Déjenme ver. Entonces, ¿ya con eso queda clara esta definición? Sí, ya viéndolo gráficamente es como de... así. Observación complementaria. Dice, estas dos familias son complementarias en el sentido de que la unión de estas dos me da tau. ¿Sí? Porque una tiene las intersecciones vacías y la otra tiene al resto, ¿no? Pero la intersección de estas dos es vacía. ¿Sí? Es decir, todo elemento de la partición tau pertenece exactamente a una de estas dos familias. ¿No? Y ya nada más como dato, nota pedagógica, imaginen que X0 es una mancha. Bueno, ya dibujamos esto, ¿no? Ya lo dibujamos. Entonces, aquí paro la clase. Nomás nos echamos 17 láminas. Yo pensaba que nos íbamos a echar unas 40 por lo menos. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que ver qué es una partición. Estos son ejemplos. Estos los vemos con más detalle mañana. Más ejemplos. Creo que aquí se repiten algunos. Entonces, déjenme revisar esto y si tenemos alguna... Y aquí vamos a empezar ya con, por ejemplo, con este lema. ¿Sí? Esto tiene algo que ver ya, pero con lo que son las medidas, ¿no? Entonces, esto ya nada más es para definir las medidas y vamos a demostrarlas. Bueno, eso ya lo hacemos mañana, ¿sale? Entonces nos vemos mañana, jóvenes, y gracias por venir. Gracias por conectarse, compañeros, y bonita tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even